¿Les parece si comenzamos con el tema? También es un tema de evaluación. También es un tema de evaluación. Tenemos dos lecturitas. Una que es, déjenme, la reviso. Es la evaluación de programas y la mejora de la actuación pedagógica y luego la evaluación de programas como investigación evaluativa, ¿no? Y la primera lectura es precisamente de la evaluación de programas, que habla un poquito de la evolución del concepto de la evaluación, eh, el salto cualitativo en la evolución de la evaluación, es decir, aquí nos vamos a enterar un poquito cómo fue que dejamos estas ideas taylerianas, ¿no? Justo que veíamos en la clase pasada, en el sentido de que todo tenía que ser valorado de acuerdo a un número o de acuerdo a un porcentaje. Y pasamos entonces a otro tipo de evaluación que es el que estamos trabajando nosotras, ¿no? En el sentido de que no es tan importante un número, al menos para el conocimiento significativo, ¿no? Sino más bien es importante el conocimiento como tal, ¿no? Es el conocimiento como tal. Entonces, bueno, le daremos la oportunidad a las participaciones. ¿Alguien quiere participar o propongo que participe alguien? ¿No? ¿Nadie quiere participar? Bueno, ok, entonces, compañera Bere, ¿nos puedes comentar algo de la lectura? Y ya después, Gise. Compañera Bere, ¿está usted por ahí? Sí, profe. Adelante. Bueno, en la primera que nos hablaba acerca de la evaluación de los programas, Ujú, eh, pues sí se basaba pues en que en el programa se ven reflejados pues todo lo que implica el, la actividad educativa. ujú, En este caso, pues se ven reflejados los planteamientos que el docente pues pone para una clase, para un ciclo escolar y así como también a las metas a las que se quiere llegar. ujú. Aquí podemos ver o observar la integración de los objetivos y pues todo esto nos lleva a un plan de acción. Eh, ya donde entra la evaluación es cuando estamos en el plan de acción, donde pues es relacionar esa relación que hay entre pues la evaluación del aprendizaje de los alumnos Ujú, y el programa. Al evaluar el aprendizaje de los alumnos, se va evaluando también el programa para ver si fue eficaz o no, si se llegó a las metas o no, si se logró el aprendizaje esperado o si se tiene que mejorar de alguna forma nuestro programa. ok. También nos hablaba acerca de la evaluación de los centros educativos. En, en otra materia ya habíamos visto un poco de este tema, donde pues así como todo en la educación, todo se evalúa, Ujú, eh, también se evalúa un centro educativo. ok. Este se puede evaluar desde diferentes expectativas. Recuerdo que la vez pasada que vimos este tema nos decía que había agentes, distintos agentes, donde pues cada uno tenía su labor. Si se evaluaba desde afuera, desde personas que no pertenecían a la institución, desde los mismos docentes que pertenecen a la institución, los alumnos o la sociedad. Ujú, En, en esta evaluación de los centros educativos, pues se debe siempre ver
que sí es capaz de evitar el, bueno, la reducción del aprendizaje. Y también pues siempre tiene que ser con la finalidad de buscar la calidad y la eficacia en nuestra institución. También nos retomaba un poco lo que ya hemos visto de la evaluación formativa y la sumativa y los tres momentos de la evaluación, que son la información, la valoración y la toma de decisiones. Ok. Estos tres puntos, tres momentos, pues son importantes, ya que pues primero va la información, donde así como los alumnos reciben información, los docentes reciben el aprendizaje que están obteniendo los alumnos. Después va la valoración, donde pues se valor al aprendizaje que ha tenido cada alumno. Eh, Aunque como bien lo hemos dicho, pues una calificación no significa el aprendizaje, sino pues nos podemos dar cuenta por medio de las participaciones o como lo está haciendo usted. Ya no nos deja, por decirlo así, trabajos, pero se da cuenta de que si leemos o no las lecturas al participar. Claro. Y pues la toma de decisiones, ahí es donde pues aplica el labor docente al tomar la decisión de si dejar un trabajo más, si pedir alguna otra participación para que quede claro si el alumno en verdad aprendió, el tomar decisiones si va a cambiar de plan, si va a cambiar de programa o si va a seguir con ese mismo. Ok. Ya en la otra lectura nos hablaba pues de lo mismo, pero pues ahí venía algo importante que hemos visto en este cuatrimestre, donde siempre al plantear, al planear un nuevo programa, una nueva estrategia, se debe de tomar en cuenta la relación que debe tener la escuela con la realidad, la relación que debe de encontrar el alumno de poder resolver los problemas que exige la sociedad. En este caso, en esta lectura nos decía también pues los conceptos de programa y de evaluación. El programa, como venía en la otra lectura, pues coincide, es un plan sistemático donde pues se debe dejar planteado todos los objetivos y metas a las que queremos llegar, así como también cómo vamos a llegar a ellas. Y la evaluación, pues, es la valoración de los procesos educativos. El, el docente debe ver de qué manera va a evaluar, de qué manera va a valorar el avance del alumno, el avance de su programa educativo. Y pues en esta lectura nos mencionaba cuatro como puntos de la evaluación, que es el contenido a evaluar, la información, la valoración y la finalidad, que es más o menos es parecido a los tres momentos que nos mencionaba la lectura anterior, pero, pero pues ambos engloban lo que es la evaluación, donde pues aunque no sea como tal una calificación, pero se tiene la certeza de que si el alumno aprendió o no. Ok. Ok, muchas gracias, Bere, muchas gracias por tu participación. Nada más recalcar, me parece que todo está bien, eh, bien dicho. Nada más recalcar en este sentido de los programas o de estos programas que se implementan en las escuelas, ¿no? Y que eventualmente se evalúan en las mismas escuelas, ¿no? Para ver si son funcionales o no. Y en ese sentido, habla de, es cierto que se tiene que estar reevaluando esos programas, pero bueno, son funcionales, ¿no? Pero
para implementar nuevos programas, se implementan en ciertas escuelas esos programas, es decir, son escuelas piloto, ¿no? Por ejemplo, para implementar el plan y programas o el currículum de bachillerato, el que estamos trabajando ahora, no se implementó en todo el país, ¿no? Sino se implementó en una cierta parte del país, ¿no? Como piloteando qué tal está funcionando para evaluar precisamente ese programa y corregirlo o incrementarle cosas que de acuerdo a ese estudio se dé uno cuenta que hacen falta. Una vez que ya está, digamos, de alguna manera probado, entonces ya se aplica a todo el país, ¿no? En nuestro caso, se aplica el nuevo plan y programas a todo el país una vez que ya se probó. Y esto se hace siempre en todos los aspectos, digamos, de importancia en el desarrollo del ser humano. Por ejemplo, contextualicemos. El año pasado, hace 2 años casi, empieza una pandemia, ¿no? Y todo un año nos pasamos sufriendo las consecuencias de esa pandemia, ¿no? Infinidad de muertos. Pero en ese proceso de ese año empezaron las investigaciones que tendría que ver con un poquito con el segundo tema que vamos a ver. Empezaron las investigaciones con respecto a la vacuna, ¿no? Pero esa vacuna, aunque ya se tenía preparada, no se aplica a la población, sino que es lo que se hace, se evalúa. ¿Cómo se evalúa? Primero se evalúa en contextos pequeños, en contextos de los propios investigadores, es decir, se toman ciertas muestras en ciertos países y de ahí se va mejorando el producto que en este caso sería la vacuna anti-COVID o la vacuna para que no nos dé tan fuerte el COVID, ¿no? Y en ese sentido, una vez que ya está probado en varios países y está probado en varias gentes con genes, digamos, diferentes o condiciones de vida diferentes, entonces se aprueba, ¿no es cierto? Y se implementa en todos los países. Eso no quiere decir que ya se hizo, ya se implementó, es la que va a funcionar y no se sigue investigando más, ¿no? En ese sentido, la evaluación de programas en este sentido de la calidad educativa. Es decir, como lo decíamos, no es como esta parte de que, el programa ya funciona y entonces ese es el que vamos a aplicar y ya no hay más, ¿no? Sino estamos evaluando y reevaluando cada vez estos programas, ¿no? Hay gente que está investigando. Nosotros mismos como docentes eh, tomamos ese plan, ese programa y lo aplicamos a la institución educativa o al grupo que nos competa o nos compete. Bueno, no recuerdo cómo se dice. Y, um, y lo que hacemos es precisamente adecuarlo, ¿no es cierto? Lo adecuamos al contexto. Por eso es que el currículum es flexible, por eso es que este programa debe de ser eh, flexible y hacer en la implementación precisamente esa evaluación. En ese sentido, para acotar, los programas no solamente se piensan allá arriba, es decir, desde lo administrativo, desde las políticas federales, sino sí se toman en cuenta ahí de acuerdo a, permítanme, May, el cael está sucio. De acuerdo a
a experiencias de profesores o de profesoras. eh, es que mi sobrino me está jalando aquí el dedito. Quiere que salga yo con él, pero todavía no podemos salir. Eh, bueno, les decía, de acuerdo a experiencias de profesores y profesoras, las toman en cuenta de acuerdo a teoría. Recuerden que hablábamos también de la teoría, ¿no? Pero también de acuerdo a esa práctica que se han visto con los compañeros y compañeras y entonces se aplica, ¿no? Pero se aplica en ciertos contextos como, digamos, en ciertas muestras, en este caso, que es un programa federal y que es un programa, es un currículum para todo el país, pues precisamente se hacen escuelas piloto, ¿no? No sé si han escuchado eh, digamos, ese tecnicismo. Es donde se aplican esos programas y de ahí empiezan a... Por ejemplo, desde lo federal, no desde las políticas educativas federales, que bueno, finalmente sí tienen algo que ver, pero más bien desde lo federal. Obviamente ahí si somos críticos hay justificación de fondos, etcétera, etcétera, pero olvidemos eso por un momento. Desde lo federal se empezaron a aplicar estos desayunos calientes, pero estos desayunos calientes no se aplicaron en todas las escuelas al mismo tiempo. Es decir, empezaron a hacer un estudio y para hacer un estudio escogieron ciertas escuelas y empezaron a observar cómo era la recepción de estos desayunos calientes o de estos desayunos fríos, después le cambiaron, ¿no? Es decir, para implementar algo, primero hay una evaluación y esa evaluación se hace con este proceso que se está implementando. No sé si me explico hasta ahí. Sí, como las de las escuelas de Benito Juárez, ¿no? Ah, Que son escuelas de Benito Juárez. E incluso la de nivel superior con una carrera técnica uh-huh, de, ¿cómo se llama? Formación de atletas, algo así, me ah, parece. ok. Que son como escuelas piloto, ¿no? Que son Ajá. como Son, apenas la están implementando, están haciendo la valoración, si va a funcionar o no y algo así. exactamente. En ese sentido. Y se hace el programa, obviamente debe haber algo escrito y de ahí se implementa. En ese sentido, nosotros como que piloteamos siempre o hacemos estas pruebas piloto cuando buscamos nuestra forma de compartir el conocimiento. Es decir, yo en mi planeación digo, se me ocurre esta idea, la vamos a poner aquí porque me parece muy interesante, seguro que los alumnos la van a aceptar bien, etcétera. Y la escribimos y la implementamos. Y en ese sentido de implementar nuestra planeación con respecto al conocimiento, la evaluamos, ¿no es cierto? Es decir, nos damos cuenta si eso que planeé, si esa estrategia, si esa metodología, sí funciona, ¿no? Y a lo mejor no funciona del todo bien. A lo mejor esa estrategia no funcionó del todo bien, pero como yo ya la apliqué, tomé las notas, aunque no sea físicamente, sino tomé las notas de manera personal de qué es lo que no funcionaba, ¿no? Y entonces la próxima vez intento hacer esos cambios, ¿no? En ese sentido de seguirnos innovando y en ese sentido de seguirnos evaluando y en ese aspecto de el aprendizaje en la evaluación. Bien, ya decía su compañera, las escuelas como Benito Juárez, ¿no? Que son escuelas piloto y otras escuelas que son para atletas o por ejemplo, ahorita que hablaba de los oficios, de los trabajos, hay escuelas que se dedican precisamente a eso, ¿no? Escuelas para el trabajo. Es para gente adulta que va a aprender precisamente a esas escuelas un oficio, ¿no? Y también en su momento fueron pilotos, ¿no?
para ver en primera instancia si iban a funcionar, para ver en primera instancia si las personas iban a aprender, etcétera, etcétera. Un montón de cosas que había que ver. Muy bien, muchas gracias compañera Bere, muchas gracias compañera Gise eh, con las participaciones. No sé si alguien más quiera participar. Bueno, Gise, creo que querías participar con respecto a la lectura, ¿no? Bueno, es que lo abordó muy bien mi compañera, mire, Ajá. bueno, nos habla también, nos habla de los proyectos, como dice ella, en ellos se ve reflejado los objetivos o la evaluación, en la evaluación se ven reflejados los objetivos o todos los proyectos, por eso es necesario, Uh-huh. como usted mismo lo menciona, ¿no? De que cada proyecto que se implemente debe ser evaluado, todo debe ser evaluado, ¿para qué? Para tener un enfoque de la evaluación como medio para la mejora. En tanto cuestión de nuestra práctica como docentes, en Uh-huh. cuestión del aprendizaje, en cuestión del mejoramiento en tal vez área administrativa de la institución, tanto en la infraestructura tal vez de las instituciones, los programas, el currículum, todo debe ser pues evaluado Uh-huh. y que esta evaluación, como lo veíamos antes, no sea solo para clasificar, Uh-huh. es decir, aquí está bien, esto está bien y esto está mal, y ahí se queda, sino decir, ok, esto está mal, pero podemos arreglarlo de esta manera, eh, y implementarlo, volver a hacer una evaluación, y como hemos mencionado, no solo una evaluación sumativa, sino una formativa que dé cuenta de todo lo que se realizó y poder así pues reorganizarse, replantear nuestra práctica, replantear la forma de aprender, todo eso para pues, lograr mejorar en cuestión de la educación. Ok, ok. Creo que eso es todo. Es que realmente, como hemos visto, pues la evaluación, ese es su objetivo de la evaluación, mejorar. Uh-huh. Entonces nos sirve para tomar decisiones y así poder lograr los objetivos. Ok, ok, muchas gracias, Gise. Sí, efectivamente, todo lo que ya hemos comentado o lo que estamos comentando lo hemos visto, quizás no tal cual como ahora, pero lo hemos visto de alguna manera tangencial, ¿no? Es decir, ya comprendemos que la evaluación es precisamente necesaria. No se puede evitar la evaluación. ¿Y por qué es necesaria? Bueno, para saber en qué punto estoy y hacia dónde voy a voltear la mirada para seguir avanzando, ¿no? Es decir, me recuerda a esta historia que contaba Eduardo Galeano de la utopía, ¿no? ¿Para qué la utopía? ¿No? Pues para avanzar, ¿no? Porque yo llego a un espacio y ese espacio, 10 pasos antes no estaba yo ahí y ya mi utopía se ha movido. Y en ese sentido tiene mucha, válgase la redundancia, mucho sentido, ¿no? Porque nosotros no necesitamos forzosamente quedarnos quietos, necesitamos seguir buscando. Decía su compañera Gise hace un momento en la clase pasada, eh, bueno, que tiene una duda, investiga y le salen 5 más, ¿no? Es decir, avanzó de un punto cotidiano, de un punto en donde se sentía bien, digamos, donde no le preocupaba nada, a un punto donde le preocupan más de una cosa, ¿no? Es decir, hay un movimiento, hay un desplazamiento, hay un intento por saber más, ¿no? Y en ese intento por saber más, obviamente va a haber un proceso de evaluación, ¿no? Y de autoevaluación, que finalmente eso es lo que tendría que ser la, la
la educación, ¿no? Necesitamos irnos evaluando ya no desde este punto cuantitativo, sino más bien de este punto cualitativo. Por ejemplo, desde evaluar los objetivos, ¿no? Con respecto a la enseñanza, ¿qué tanto de esos objetivos, de ese conocimiento que se quería proporcionar o compartir, se ha logrado, ¿no? Y ahora nos damos cuenta que no estamos evaluando objetos, no son números, son subjetividades, ¿no? Y en ese sentido, lo que se evalúa es el conocimiento de los sujetos, ¿no? Y al hablar de sujetos, estamos hablando de subjetividades, ¿no? Ahora, ¿cómo evaluar de manera continua o de manera discontinua? A nuestros estudiantes en nuestra práctica educativa necesitamos no solamente evaluar en un periodo específico, es decir, de manera discontinua, en el primer momento, en el segundo momento, en el tercer momento, que tiene en el caso del bachillerato un semestre, ¿no? Sino más bien necesitamos esa evaluación de manera continua, ¿no? Continuamente estar evaluando el conocimiento de los jóvenes y de las señoritas. Por ejemplo, hay un muchachito en el bachillerato que es muy latosito, ¿no? Es muy hiperactivo, siempre anda parado, siempre anda molestando a sus compañeros, les anda aventando cosas, etcétera, 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 ¿no? Y les hice un examen de redes de computadoras, ¿no? Y pues bueno, copian, ¿no? Copian en su libreta, etcétera. Piensan que no nos damos cuenta, etcétera. Bueno, llega, me entrega el examen y le digo, muy bien, órale, contestaste muy bien. A ver, dime, ¿cuáles son las redes LAN? Y me dice, pues ahí está en el examen. No, y está bien, en el examen lo contestaste bien. Pero, y le pongo el lapicero ahí en la respuesta. Pero si no me contestas, te la califico. Te la califico mal, ¿no? Y y él dice, ¿por qué? Pues porque de nada me sirve que me pongas aquí en el examen una respuesta correcta si no la sabes. Y se queda pensando y dice, una red LAN. Ajá, sí que es una red LAN. Pues una red LAN es aquella que se construye de manera, no me lo dijo en esas palabras, pero digamos, tiene la idea. Y se conectan las computadoras y es en un espacio pequeño, etcétera, etcétera. Muy bien, ¿no? Es decir, no solamente o debemos de quitar la idea de la evaluación de los y las estudiantes por medio de un papel, ¿no? Es cierto, burocráticamente se nos pide, pero también hay que hacer en ese sentido conciencia de que ellos sí saben. Y lo importante ahí o el objetivo ahí no es que me contesten la pregunta bien, sino lo importante o mi objetivo ahí con respecto a este caso particular es que él mismo se dé cuenta que sí tiene conocimiento, ¿no? Que lo dijo correctamente. Es decir, uno se da cuenta en la expresión de su rostro, ¿no? Cómo ellos se enteran que efectivamente saben, ¿no? Que efectivamente conocen, ¿no? Y no les tiene que decir un papel que en ese sentido conocen. En consecuencia, esa tendría que ser una evaluación integral, ¿no es cierto? Es decir, si yo evalúo todo el tiempo, ¿no? Si estoy evaluando todo el tiempo, y cuando digo, hago un paréntesis aquí, cuando digo evaluar todo el tiempo, no significa que todo el tiempo ande con mi listita y ande poniendo calificaciones, ¿no? Sino evaluar de manera subjetiva todo el tiempo.
saber cómo se comporta cada uno de los jóvenes y poder trabajar desde ese comportamiento con cada uno de ellos, ¿no? Y en ese sentido tendría que ser la evaluación integral, ¿no? Es en donde se evalúa el todo de las partes con respecto a la educación, ¿no? Es decir, adelante Gise y ahorita continúo con mi idea. Mm. Ajá, que también aquí entra el papel del docente como orientador, como Ok. que ayudemos a no solo a desarrollar el intelecto, Ujú. sino todas las habilidades y destrezas, tanto en el área psicológica como física, social, Ajá. como lo mencionábamos en clases anteriores, ¿no? No nada más enfocarnos en que aprenda lo de los libros, sino Exacto. que aprenda a relacionarse, que aprenda a ser una buena persona. Sí, sí, es decir, en todo eso que mencionaste, aunado quizás a lo afectivo, ¿no? ¿Por qué yo no soy tan afectivo conmigo mismo? Pues precisamente porque todo el mundo me dice que hago las cosas mal, ¿no? Y justamente es lo que iba yo a decir con respecto a esta evaluación integral, de que no solamente evaluar en lo racional, sino evaluar en todos los aspectos, ¿no? Evaluar en todos los aspectos. Muchas veces, bueno, nuestra forma de evaluación dentro del bachillerato ha cambiado drásticamente en los últimos años, ¿no? ¿Qué es lo que pasaba cuando un muchachito hacía alguna travesura, ¿no? Ah, bueno, que el profesor o la profesora, el director o la directora lo que hacía era sacaba al muchacho o lo expulsaba o llegaban a otros tipos de acuerdo o los castigaban, ¿no? Ah, hiciste esto, ahora te pones a lavar el baño. Hiciste esto, ahora te pongo, ¿no? De todas maneras les toca hacer el aseo, pero se ocupa como castigo, ¿no? Te portas mal, te castigo. Y últimamente, en este proceso también de autoevaluación de los profesores, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no es tan, pues bueno, o no encuentro la palabra, eh, no se arregla nada con castigar al muchacho, ¿no? Ah, te castigamos un día lavando el baño. Ah, no importa, lo lavo y ya, no pasa nada. Ah, no entiendes, te vamos a castigar una semana. Ah, si quieren castigarme todo el año, lo hago todo el año, ¿no? Es decir, no estamos viendo el problema. Nosotros, en ese sentido, no estamos evaluando bien o sea, de la mejor manera, porque el muchacho dice, bueno, pues ya me toca hacer el aseo todo el año, pues lo hago, o el semestre y lo hago y ya, pero no resolvemos su problema, no resolvemos ese sentido de atención que el muchacho o la señorita necesita. Y nuestra forma de evaluarnos ha cambiado en ese sentido de, bueno, eso no funciona, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Ah, bueno, pues platicamos con los muchachos, ¿no? Hay algo que no hacen bien o el grupo no está bien y entonces todos los profesores vamos y conversamos con los muchachos, ¿no? Nos mostramos tal cual, es decir, nos desnudamos en el sentido de que también somos humanos, de que también sentimos, etcétera, etcétera, pero que ellos deben pues de apreciar este esfuerzo que estamos haciendo por ellos y esa otra manera nos ha funcionado más, ¿no? Es decir, nos han acostumbrado tanto al castigo que ya el castigo para nosotros es normal. Pero cuando te hablan de otra manera, de manera más subjetiva, los jóvenes se quedan pensando y dicen, hoy creo que sí la estoy regando acá, vamos a cambiar. Obviamente no cambian del todo, pero hay un proceso de transformación que es esta innovación o esta renovación o renovation, ¿no? De la persona. Y con eso también nosotros vamos haciendo estos logros, ¿no? Vamos logrando no tan solo estos objetivos cognitivos, sino también estos objetivos humanos.
Dice Gise, es que para que se haga una persona o sea una persona en el futuro, ¿no? Ya en el futuro, sea profesional o sea trabajador, una persona buena, ¿no? Es decir, yo diría que sea una mejor persona para el mundo, ¿no? Una mejor persona para el mundo. Um, y no lo entendemos quizás del todo, pero es importante en este sentido hacer esta evaluación integral, donde integremos todos estos aspectos, donde estemos pendientes de la subjetividad, de las emociones de los otros, del pensamiento de los otros y de las otras, y cómo podemos precisamente trabajar en ello, ¿no? Y que ellos mismos se den cuenta que tienen ese conocimiento. Es decir, no que siempre nos miren como los que sabemos más que ellos, sino más bien que nos miren como aquello a lo que yo quiero aspirar. Cuando menos en conocimiento, porque nos vamos a encontrar en la escuela que los muchachos van a decir, profe, yo no quiero ser profesor, o yo no quiero estudiar una licenciatura o una carrera. ¿Por qué? Pues mire, usted cómo anda, no tiene coche, no tiene casa, no tiene, hasta te saca, no tiene esposa, no tiene nada. Y mire, mi sobrino medio estudió el bachillerato, lo sacó, se fue para Estados Unidos y mira, ya tiene una casota, tiene una camionetota, es decir, esas son partes que también nos tocan a nosotros como, bueno, nos toca a nosotros trabajar, ¿no? En este sentido de la evaluación integral. Y esta evaluación integral se da precisamente con ese acercamiento y con esa generación de confianza, porque no te dirían esto que yo les comento si no hubiera una confianza. Y con la confianza, obviamente te puedes dar cuenta de otras cosas o te pueden contar otras situaciones importantes que a ellos les les interesa, ¿no? Bueno, am, ahora, como decía su compañera Bere, con respecto a la evaluación de programas, el programa no es otra cosa más que un documento técnico que me da pautas, formas, me da una línea donde yo puedo usar para aplicarla en mi espacio educativo, ¿no? Y como bien lo decía, estos programas en primera instancia se evalúan para saber efectivamente si van a ser funcionales o no. Es lo que hablábamos hace un momento con respecto a estas escuelas piloto. Una vez que se han aprobado, no quiere decir que ya no se revisen. Estos programas se tienen que ir revisando. ¿Por qué creen que se tienen que ir revisando? Pues porque el mundo va cambiando, el mundo se va actualizando, hay nuevas cosas dentro de lo tecnológico. Es decir, la tecnología se ha inmiscuido ahora en la educación. Y entonces la educación como nosotras la conocimos, si volteamos a ver cuando estábamos en primaria, en secundario, en bachillerato, como nosotras la conocimos, ya no es la misma que en la actualidad. Hay otras nuevas formas de educación, ¿no es cierto? Y hay nuevos conocimientos. Claro, se han sintetizado un poco más, pero han cambiado. Y en ese sentido, sí se evalúa el programa y se reevalúa constantemente para hacer las modificaciones necesarias. Es decir, de alguna manera se innova, ¿no? Y estos proyectos tienen que ir cambiando conforme a los espacios en donde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que van a evaluar en estos programas educativos? ¿Qué es lo que van a evaluar o en este currículum? ¿Qué es lo que se evalúa?
Pues precisamente la función docente formativa, ¿no? La función docente formativa y también la evaluación. Es decir, por ejemplo, nosotros como pedagogos y pedagogas estamos formados, ¿no? Precisamente para eso, para ser docentes y para poder aplicar una evaluación coherente con el contexto y con las necesidades de aprendizaje de mis estudiantes, ¿no? Y en ese sentido, esos programas se evalúan con respecto a esas funciones docentes formativas. Es decir, lo hemos hablado en otros espacios que por desgracia en el bachillerato no hay profesionales de la educación que estén formados en una materia específica, ¿no? Es decir, no hay una carrera que diga pedagogía de la educación o ciencias de la educación con formación en química, ¿no? O ciencias de la educación con especialización en matemáticas, ¿no? O ciencias de la educación con especialización en biología, informática, etcétera. Sino más bien existe un informático, existe un biólogo, existe un químico, pero no existe una función docente. Una formación docente, perdón. Y en ese sentido tenemos un cierto problema. Claro que se ha hecho cursos para que estos programas los podamos entender aquellos que no estudiamos educación, aunque no es, digamos, del todo aprender, sino se nos dan ciertas partes, ¿no? Para poder aplicarlos en la educación. En ese sentido, nosotros como docentes, nuestro objetivo principal no es que memoricen conocimientos, es decir, no es que memoricen información, sino más bien que reflexionen el conocimiento y que construyan su propio conocimiento. En ese sentido, textualmente dice, en el caso de la docencia, el objeto fundamental se centra en el logro de las metas de aprendizaje y de la formación intelectual por parte de los alumnos. Es decir, a nosotros como docentes lo que nos interesa es precisamente este aprendizaje significativo, estas metas de aprendizaje, esta formación intelectual, ¿no? ¿De quién? Pues de los discentes. Y para eso, para lograr eso, necesitamos muchas técnicas, muchos aspectos, dependiendo de la naturaleza de los contenidos, del enfoque del estudio, de los medios y recursos que vamos a utilizar como facilitadores del aprendizaje, que nosotros llamamos estrategias didácticas, ¿no? De la motivación que demos a nuestros compañeros, a nuestros discentes, de estas actividades, materiales, de cómo se da el clima en el aula, ¿no? A ustedes les va a pasar que aunque tengan muy bien planeado, tengan todas sus estrategias didácticas, todas sus herramientas, la metodología de enseñanza, aprendizaje, etcétera, quizás les va a pasar que en algún momento se encuentren en un espacio o en un contexto donde exista demasiada apatía. No sé si a ustedes les tocó ir con alguno de nosotros a hacer promoción de la universidad, pero algunas de sus compañeras, no recuerdo si algunas de ustedes fueron, pero algunas de sus compañeras y compañeros fueron. Y íbamos a los bachilleratos, entrábamos al salón
Y por más que se esforzaban los muchachos en explicar la licenciatura, los jóvenes estaban muy apáticos, ¿no? Demasiado, demasiado apáticos, ¿no? Y entonces salíamos de ahí y salían frustrados. Es que estos chamacos se ve que no quieren nada, no les interesa, es decir, se frustraban, ¿no? Y eso tiene que ver precisamente con estos espacios de motivación. Por ejemplo, justamente veía en este sentido de la evaluación de los programas en una película que se llama El Buen Maestro o algo así, no recuerdo bien. Veía como un profesor de literatura tenía una clase así con los alumnos, ¿no? Y decían los muchachos, ay, entre más habla, más me quiero dormir. Estoy cansado, aburrido, ¿no? Y el profesor intentaba, a ver muchachos, ¿qué les interesa? O yo tenía pues la intención o la ingenua pretensión de que a ustedes les iba a interesar algo. Y, y los muchachos, no, apáticos, ¿no? Y entonces el profesor dice, bueno, pues entonces si no quieren hacer nada, no hagamos nada. Y se sienta en la silla, ¿no? Frente al escritorio. Sigan ustedes con su vida apática, sigan ustedes pensando en no sé qué, etcétera, etcétera. Es más, estos libros los tiramos y los tira del escritorio, ¿no? Y entonces en ese sentido se sorprenden los muchachos y dice alguien, ya saben, siempre hay alguien que se cree que es el más gracioso, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces dice, pero profesor, ¿por qué tiró los libros? No, si usted tira los libros, entonces nosotros también tiramos nuestras cosas. Y todos le siguen el juego, ¿no? Agarran sus libretas y las tiran, etcétera, etcétera. Y el profesor se levanta y se para y se sienta enfrente um, del escritorio. Dice, ¿y entonces qué les interesa? ¿Cuáles son las cosas que les interesan? ¿Les interesa la violencia? ¿Les interesa conocer de una niña que fue vendida y que vivió esclava por una pareja y todos se quedan, ¿qué? O a lo mejor les interesa aquel niño que fue asesinado de 2 tiros en la cabeza cuando estaba cantando y todos se sorprenden. ¿Cómo? ¿O les interesa a un hombre que fue puesto en la cárcel por robarse un pedazo de pan por mucho tiempo? ¿A poco? Sí, esas cosas les interesan, ¿no? Porque les hablaba de la realidad, ¿no? De su realidad en ese momento. Y ellos dijeron, sí, sí, esas cosas nos molan, esas cosas están interesantes. Y entonces les decía, pues todo esto que les acabo de decir está en este libro, en el libro de los miserables, ¿no? Y entonces fíjense cómo él evalúa, fíjense cómo está evaluando la situación en todo momento y está haciendo cosas inesperadas para en algún momento de descuido entrar con la clase, ¿no? Y entonces regresa, levanta los libros y les empieza a dar los libros para que lean eso que a ellos sí les interesa, ¿no? Es más, dice otro muchacho, pero ¿qué no hay una película de Los Miserables? Y el profesor dice, sí, fíjense, una pregunta cauciosa también de nosotros como alumnos que evaluamos al profesor. Como decir, bueno, si está la película, ¿para qué carajos vamos a leer el libro? ¿No? Y entonces el profesor dice, sí, también está la película. Y entonces, ¿para qué leemos un libro si está la película? Y el profesor sabiamente dice, bueno, es que podemos hacer ambas cosas, ¿no? Podemos ver la película o las películas que existan y podemos hacer la lectura del libro. Una cosa no se pelea con la otra. Y después podemos comparar, ¿no? Es decir,
motivación, ¿no? La información, la metodología y los recursos didácticos que está enseñando, está intentando implementar ese profesor. Las actividades, ¿no? Que les propone, el material, en este caso el libro, el clima del centro del aula, es decir, un clima apático y los logra sacar de ese clima apático, ¿no? Es decir, usa ciertas herramientas que no las tiene escritas, pero que ya su experiencia le ha dado para poder intentar salir de esa situación y llevar a los alumnos a una situación diferente de aprendizaje. Dice en la otra película del profesor, esta película que recomendó Joana, el que hace la película del violinista y ese, no me acuerdo cómo se llama, creo que sí, el profesor, por ahí me ponen en el chat si es que se acuerdan. Él también dice, bueno, es que ¿cómo podemos llamar la atención de los estudiantes si ellos de por sí creen que nosotros no tenemos nada que enseñarles o nada interesante que enseñarles? ¿Qué hacemos en ese sentido? ¿No? Es decir, nosotros como profesores necesitamos inmiscuirnos o necesitamos en ese proceso de evaluación, en este proceso de evaluación de los programas, para entrar a esos programas, a implementar esos programas, necesitamos saber lo que ellos les interesa saber, ¿no? Y de ahí buscar los medios, de ahí buscar la información, de ahí buscar la metodología, los recursos didácticos, la forma de motivación, la enseñanza, etcétera, ¿no? Es decir, ¿cómo hacemos este proceso de evaluación en estos programas interesante, no solamente para el alumno, sino también para el profesor? Ese es otro problema también que nos pasa, ¿no? Que a veces damos programas que no queremos dar, ¿no? Es decir, estamos dando algo que no nos gusta, o peor aún, que para lo que no estamos profesionalizados, ¿no? Cuando menos, si me dicen de informática, tengo algún conocimiento de informática porque lo estudié casi 5 años, ¿no? Pero si me dicen da biología, yo voy a decir, uff, la biología no me gusta, pero la tengo que dar porque me pagan, entonces, ay, el programa está muy feo, pero pues bueno, no sé si va así o no va así, lo voy a seguir y entonces voy a repetir, etcétera. ¿No? En ese sentido, la profesionalización. Es decir, como lo decíamos en las clases pasadas, la evaluación siempre es importante. Y sobre todo importante en nosotras y en nosotros que estamos precisamente pues en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, es cierto que nosotros somos los mentores, somos los que vamos a acompañar, pero en ese proceso de acompañamiento nos damos cuenta y aprendemos cosas, ¿no es cierto? Aprendemos muchas otras cosas. Y es importante enfocado a estos programas, ir aprendiendo cosas de estos programas y quitarle lo que no conviene en el contexto y ponerle lo que sí conviene en el contexto. Bien, no sé si me explico en ese sentido. Creo que me pasé mucho tiempo hablando. No sé si tienen alguna duda, alguna participación, algo que quieran comentar. Adelante, Avi. Pues solo comentar que, pues para mí, la evaluación en general y junto con los programas, eh, pues se me hace reflexivo porque en cierta forma, pues nos la pasamos en evaluaciones todo el tiempo.
Es y correcto. a lo mejor es inconscientemente. Ujú, Em, pues por poner un ejemplo, no sé, a lo mejor el primer día de clases, ¿no? ujú, Pues inconscientemente nos estamos evaluando a nosotros mismos. Por ejemplo, pues si aprendí lo que vi durante la clase, o cómo lo aprendí, o cómo voy a ujú. aprender lo demás. Entonces, no sé, es un proceso, pues sí, reflexivo, porque como ya lo decíamos antes, la evaluación pues nada más la vemos como determinante y Ok, sí. pues realmente arrastra muchas cosas, muchas cosas. Em, entonces, pues se me hace importante pues la evaluación en, en todo. Es decir, que em, tenemos que evaluar todo lo que hacemos. O sea, no simplemente podemos decir, ah, pues voy a hacer esto y ya. O voy a aprender esto, o lo voy a compartir y ya. O sea, tenemos que ver en cierta forma si va a ser significativo para los demás Ujú. y pues sí, evaluar cada una de las pues cosas que hacemos y también pues evaluar a la institución en general. Eh, por ejemplo, si, no sé, si sus objetivos son pues basados en nosotros o qué realmente también quiere la institución. No sé, se me hace muy reflexivo. Ok, muchas gracias. Sí, en realidad este es el sentido de las lecturas, ¿no? Que reflexionemos, no solamente las tomemos tal cual. Y en este proceso de los programas, como lo dice la compañera, bueno, evaluar si realmente están basados en el discente o basados en qué. Ya hablábamos en otra materia con respecto al currículum que muchos de los currículums se basan de acuerdo a las necesidades del país en el momento específico y no precisamente a las necesidades de la población, más bien de pues de lo que necesita el país, de la mano de obra que necesita el país. Aunque últimamente hay infinidad de carreras y entonces ya no solamente te especializan en algo, sino que alguien que quiere estudiar cualquier cosa lo hace. Algo está pasando ahorita muy parecido a con respecto a las escuelas de universidades de Benito Juárez, ¿no? Es decir, estas escuelas de Benito Juárez se están especializando específicamente en licenciaturas, um, digamos, que tienen que ver con el contexto del campo. Y en ese sentido, sí hay posibilidad, todos los que están en el campo pueden trabajar, pueden estudiar una licenciatura, ¿no? Pero si alguien que está en el campo no quiere estudiar ese tipo de licenciatura, si quiere estudiar derecho o alguna otra, no tiene la posibilidad, ¿no? En ese sentido, como que también está un poco cerrado, aunque también la idea desde el gobierno federal es que se recupere el campo, ¿no? Y por eso es que no mete, digamos, licenciaturas que bien las pueden tomar en otros espacios educativos. Está abriendo esos espacios educativos, sobre todo en la sierra, ¿no? Para gente de la sierra, ¿no? Para que se quede en la sierra y para que trabaje en la sierra, ¿no? Genere su propio ingreso en esos espacios. En ese sentido, sería interesante ver alguno de los programas, ¿no? De las escuelas Benito Juárez. De hecho, y ya para ir terminando, ya algunas otras cosas las comentó su compañera Bere. Déjenme ver, planes y programas de escuelas Benito Juárez, ¿no?
Vamos a ver si encuentro algo. Bueno, no, creo que no tengo nada, solamente... no, sí, miren, fíjense en las carreras que tienen, se las leo. Ingeniería en procesos agroalimentarios, ingeniería ambiental para la sustentabilidad, ingeniería en acuacultura y piscicultura. La siguiente, licenciatura en patrimonio histórico, cultural y natural. Fíjense el enfoque, ¿sale? Ingeniería en agricultura y agronomía, ingeniería agroforestal, licenciatura en enfermería y obstetricia, ingeniería otra vez ingeniería agroforestal, ingeniería en procesos agroalimentarios, licenciatura en estudios sociales, licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia, licenciatura en medicina veterinaria y zootecnia, y de ahí licenciatura en medicina integral y salud comunitaria, ingeniería en minas y restauración ambiental, ingeniería ambiental para la sustentabilidad. Es decir, sí tiene, me parece que en Ciudad de México sí tiene licenciatura en Derecho porque se enfoca a la ciudad, pero por lo general está enfocado a la nación, ¿no es cierto? Es decir, a lo que podría sacar adelante al país, ¿no? Por ejemplo, en este sentido de licenciatura en patrimonio histórico, industria de viajes y turismo, la agroforestal, es decir, hay varios espacios donde de estas carreras que se enfocan más específicamente en lo que está ahí en boga en esos espacios, digamos, educativos en nuestro, sobre todo de la sierra, ¿no? Que tienen que ver con el campo. Y entonces eso, digamos, es el plan o son los planes que tiene precisamente esta nueva universidad, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos estudiar nosotras en Tlaxcala, que nos queda más cerca, tiene 3: ingeniería en procesos agroalimentarios, ingeniería ambiental para la sustentabilidad o licenciatura en medicina integral y salud comunitaria, ¿no? Es decir, si yo quisiera dar clases ahí, no entraría porque no tengo ninguna de esas especialidades, ¿no? En ese sentido, creo que... Uy, se me fue el internet. Denme un segundito, denme un segundito. Ay, se me fue el internet. Ok, ya me escuchan, ¿verdad? Creo que se me fue el internet por un momento. En ese sentido, fíjense cómo están estos programas, ¿no? Ya que estamos hablando de programas. Y la evaluación de los mismos. ¿Cómo hicieron la evaluación de estos programas? Bueno, buscaron lo que más se adecuaba al contexto, ¿no? Lo que más se adecuaba a los contextos donde iban a estar trabajando estos, pues precisamente estos planes y programas que se proponen, ¿no? Para la sustentabilidad o el crecimiento de los espacios donde se encuentran las universidades. Bien, no sé si tengan alguna pregunta. ¿No? No, Ligra, ahorita no. Creo que no, profe. Ok. No, Ligra, perfecto. Bueno, entonces le vamos a dejar aquí.
déjenme, es que me quedé sorprendido con las licenciaturas, se ven interesantes, las ingenierías. Le vamos a dejar ahí. Adelante, compañera Itzel. Bueno, nada más un comentario, como que esta vez se están acercando o están dando importancia también a lo ambiental, ¿no? Como Claro. el de eso de, bueno, me sonó como reforestación, Ajá. el que le están dando pues esa importancia de del reforestar, ¿no? Incluso el punto de, medio escuché de veterinario, algo así, Ujú. eh, el impartir pues ese conocimiento en el cual los que se dedican, no sé, al ganado o al crianza de ganado, pues tengan esa oportunidad y no salir, que también evita esto el salir, el emigrar, ¿cómo se dice? Exacto, sí. Evitar eso, ¿no? El que salgan de su lugar nativo Ujú. a buscar algo que donde ellos viven tienen la mayor, tener las herramientas para fortalecer de lo que ellos cuentan, que son sus agriculturas, su ganadería y pues todo eso. Sí, es correcto. Es decir, ¿cómo es que este gobierno se está enfocando a ese aspecto? Yo ahorita porque se me ocurrió verla y me parece interesante todo lo que tienen en los espacios en donde los tienen, ¿no? Déjenme ver, ya se los envío. Universidad Benito Juárez, ¿no? Por si alguien quiere, pues revisarlo, nada más como en este sentido de ser curiosos, ¿no? Bien, muchas gracias Itzel, muchas gracias por tu comentario y les dejaría yo el siguiente trabajo que es bueno, aquí viene solamente como conceptos básicos que son programas, evaluación de programas, obviamente con respecto a pues, la evaluación de programas educativos. No viene tan explícito, así que la siguiente lectura es, de hecho, déjenme ver, se las envío de una vez. La tenemos por aquí. Bueno, son dos, me gustaría que hicieran dos lecturitas, pero les paso una. Esta que les he pasado ahorita va a ser de la página 268 a la 273. 268 a la 273, perdón. Y hay otra que es precisamente que engloba más. Bueno, es algo que ya también ya hemos visto, pero que habla precisamente de la evaluación educativa y de los conceptos básicos de la misma. Se las envío para que también le den una leidita. ¿No? Y sería eso, solamente leerlas. ¿Sale? El primer texto que les envié ya lo hemos leído, pero también trae esos temas, entonces espero que los puedan leer. No sé si tienen alguna pregunta, ¿no? Bueno, No, profe, ninguna. ok, Vale. muchas gracias. Bueno, si no tienen preguntas, entonces le vamos a dejar ahí y nos veremos en la siguiente clase. Nos vamos a ver en la siguiente clase. Y pues nada, bonita tarde. Cuídense mucho. Un abrazo. Y nos saludamos en la siguiente clase. Hasta luego. Hasta luego, profe, igualmente. Nos vemos.